Buenos días, mi nombre es Rodrigo Lombana, yo hago parte del grupo GIS de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy vengo a presentarles una ponencia acerca de la lectura y la escritura universitaria, enfocándome prácticamente en la novela gráfica. Inicialmente, podemos ver algunos resultados de la OID. Estos resultados son importantes porque también nos fijan un poco cómo es la lectura y cómo se ha dado la lectura en el país. Los últimos resultados se dieron en el 2018 y nos dieron un puntaje de 412. ¿Qué significa ese puntaje de 412? Que nosotros en el nivel de lectura de los chicos, de los estudiantes, están en el nivel 2. ¿Qué es un nivel 2? Pues la misma OID dice que son los que reconocen la forma y propósito pero explícitos en el texto, que tiene que ser algo muy explícito, es decir, claro, que esté allí literalmente. Identifica la idea en texto de extensión moderada, entonces sabe identificar la idea principal, pero el texto tiene que tener una extensión ciertamente no muy extensa, por ejemplo, y encuentran información explícita. Entonces la parte de lo implícito no está dado en este nivel. En este caso, pues uno piensa, por ejemplo, en esas clases de lectura y escritura que se están dando en las universidades. Muchas de las universidades ya tienen las clases de lectura y escritura. Y en un texto de María Jimena Montaña Rosso que se llama Aprender a leer nuevamente en la universidad, ella nos habla que estas clases, en algunas clases de lectura y escritura, muchas veces se limita la búsqueda de una nueva información. ¿Qué ocasiona esto? Pues que al limitar esa búsqueda, no permite que la lectura de los estudiantes, la lectura que ellos tienen, puedan llegar a pensar, investigar, escribir y apropiar y construir conocimiento, lo cual es importante y necesario, por ejemplo, para la formación tanto profesional como académica de cada uno de ellos. Es por eso que, por ejemplo, yo me empecé a preguntar cuáles eran esas herramientas que eran indispensables o qué herramienta puedo utilizar para fomentar la lectura, para fomentar ese hábito lector que es necesario para la vida tanto personal como académica y como profesional. Una de las primeras ideas fue a través de los cuentos, por ejemplo, cuentos de Edgar Allan Poe, o de las novelas como la El Maestro y Margarita de Bulgakov, que son textos que atraen porque tienen la temática, como lo manejan, la forma en cómo están escritos, pueden hacer que los alumnos se interesen por lo que está allí y empiecen a escribir. Sin embargo, después de probar con varias formas de ingresar a la lectura, consideré que la novela gráfica podría ser un buen elemento para llegar al proceso lector. ¿Por qué? Porque la novela gráfica tiene dos elementos, tanto la parte visual como la parte escrita. Esto permitía que un poco los estudiantes también tuvieran una relación con el texto diferente. Además que jugaba un poco con el imaginario de que las novelas gráficas y los cómics son lecturas entre comillas fáciles, pero cuando uno ve tienen su complejidad y su forma de análisis. Entonces, ¿qué hacíamos con estas novelas gráficas? Entonces yo lo que hacía era mirar géneros de novelas gráficas. Para mirarlo los géneros, pues le recomiendo un texto de Daniel Gómez Salamanca, que es una tesis doctoral que él hace en España, donde él habla sobre qué tipos de novelas gráficas hay, qué géneros hay en novelas gráficas. Él plantea 4 géneros, yo en este caso, porque la idea de los talleres de lectura y escritura están más enfocados a estudiantes que no eran propiamente de la literatura, entonces me enfocaba más en otros tipos de géneros de novela gráfica. ¿Cuáles eran estos? El género periodístico, el autobiográfico y el histórico. Un ejemplo de cada uno podría ser, por ejemplo, Cuadernos Rusos de Igor. Este Cuaderno Rusos de Igor me permitía, por ejemplo, con los estudiantes desarrollar diferentes temáticas, diferentes lecturas que podrían ser interesantes para ellos desde la formación disciplinar que tenían. Entonces, si algunos están estudiando algo de política, pues podemos ver lo de la democracia, ese término de O'Donnell y Scimitar, o de la democracia dura. Si estamos hablando un poco, por ejemplo, de esos negocios internacionales, de economía, podemos ver esa geopolítica del Cáucaso, que es por qué es importante Chechenia en el contexto ruso y por qué es importante como una frontera también de defensa nacional. Si estamos hablando un poco con las personas que les gusta el periodismo, la idea de la Novaya Gazeta, el periódico independiente ruso, cómo manejaba ahí la problemática chechena, y esto es lo que denominan en psicología el síndrome checheno, que también aparece en la novela y que podría uno analizarlo desde ahí. O desde la misma arquitectura, esos construcciones arquitectónicas, esos edificios arquitectónicos que se ven, por ejemplo, ahí como el Metro Moscú, que es como una especie de museo, un palacio para el pueblo, como lo llamaba Stalin. Si ya vamos a ver, por ejemplo, una novela autobiográfica donde hay un yo, hay un narrador que es propio, es como una especie de relación de alguien que nos está contando su vida,
podemos encontrar Marcy de Slava Slova y Marcena Sowa, donde podemos plantear los siguientes temáticas, por ejemplo la de Gran Hermano, con Yo soy el juez de 1954, la pérdida de la individualidad, etc. La idea de la arquitectura como la casa comunal, esa idea de la casa comuna con edificios como Norcoffin Building o otros. Y los sindicatos, por ejemplo, la primera constitución obrera, los carteles de la ciudad, las huelgas, la encíclica Lauren Sterzen de Juan Pablo II, o lo cultural con la esclava Isaura, esta telenovela que llega a Polonia y se vuelve un hit, un auge en el país, y todo lo que tiene el trasfondo también esa novela, tanto en la época de la esclava, de que se escribió la novela de la esclava Isaura, como también en la época en que se desarrolla Marcy, que son los años 80, y el papel de la iglesia. Y por último, una novela como histórica, como Cosmic Comic, de Amadeo Balbi y Rossano Piccioni, que podemos trabajar, por ejemplo, teorías del Big Bang, por ejemplo, cómo se pudieron llegar a las investigaciones a partir, no solo fue una sola investigación, sino fueron varios científicos investigando cada uno por su parte, cómo llegaron a esta teoría y a poderla comprobar, de esa relación entre iglesia y ciencia, entre Lamarck y Albert Einstein, la política, por ejemplo, ese movimiento del nazismo, cuando Einstein estaba, por ejemplo, en Alemania, la migración que tuvo hacia Estados Unidos, esa política migratoria, cómo se dio, por qué era tan atractivo Estados Unidos en ese momento para los científicos, y elementos como también la industria del transporte, donde uno puede ver los aviones que aparecen ahí, los aviones de la época, por ejemplo, la idea del aeropuerto y la idea de los vuelos comerciales, los automóviles, cómo iban a cambiar a través del tiempo, porque esta novela traspasa varios momentos de la historia, y el tren como ese símbolo de progreso. Siendo así, pues ya uno empezaba a desarrollar la idea de la escritura. ¿Cómo era la escritura? Entonces, ¿cómo era ese proceso? Para el proceso de escritura, nosotros llegábamos con una lectura individual acompañada de la novela gráfica, ellos hacían su propia lectura, y yo también los acompañaba con ella. Ellos también determinaban qué tema iban a abordar, eso ya era propio. Entonces, una de las cosas que yo les indicaba mucho a ellos era que lo relacionaran con las disciplinas que ellos tenían, cómo podían ver algo de su disciplina en la novela gráfica que estaríamos trabajando y que estuviera enfocada en la novela que se les proponía. Tenían que mirar el tema, que el contexto se amoldara, que el concepto fuera pertinente a la época, que no fuera un concepto muy posterior que no se pudiera utilizar en esa época porque no existía, y que lo que fuera a demostrar fueran coherentes con lo que están proponiendo. Para ello utilizaban los diferentes tipos de argumentos, se les enseñaba a argumentar con autores de autoridad, con ejemplos con argumentos de ejemplo, de películas, documentales, literatura, y ya empezaban ellos en proceso de investigación propia, a ver cómo encontraban esos argumentos que podían desarrollar para poder establecer esa temática. De esta manera, estos talleres pues hacían, su finalidad era también incentivar ese proceso investigador, ese proceso de que el estudiante indague y vaya más allá, y a su vez que viera que en los libros de literatura, que en los libros, por ejemplo en este caso en la gráfica, podía encontrar elementos que les permitía también para pensar desde su disciplina en lo que encontraba allí, conocer, proponer, ver contextos que son fundamentales, por ejemplo, para ese proceso de los estudiantes y los profesionales integrales, que es lo que se necesita en estos momentos. Por último, pues ya con esto uno puede ver que el proceso lector es un proceso de lectura y escritura, es un proceso en la universidad que tiene que ser un proceso que incite y lleve otra vez esa idea de la investigación, a esa idea de que el muchacho indague y vaya más allá de lo que encuentra. Y en este caso, pues una de las maneras de hacerlo era esta. Les agradezco mucho la atención prestada. Aquí les dejo la bibliografía de lo que se trabajó, tanto las imágenes, las portadas de los libros de Cosmic Comic y demás, algunos textos que leí y mencioné. Y entonces espero que este les haya sido de mucha utilidad y poderlos ver o conocer si tienen alguna duda prontamente. Muchas gracias a todos.